Bien, doctor. Yo quisiera continuar, permitiéndome, doctor Enrique, avanzar aquí, ya que vi unos detalles ahí de la obra del doctor Cervantes, que nos dieron una panorámica de el antecedente y el derecho comparado de la prueba en relación a su libro, cómo se maneja, cómo se ha desarrollado, cómo se ha llevado en otros países. Ahí veía el derecho en Italia, en Grecia. Yo quisiera que se nos pudiera dar una semblanza, un antecedente de cómo está su obra, y lógicamente tenemos que decir una parte y dejarlos interesados a los cibernautas, porque si no, pues ya les vamos a dar todo y ya no van a comprar el libro. Entonces tendremos que dar para que, bueno, pues que la gente que nos esté viendo se interese en el contenido del mismo. Mira, para mí es muy importante, Roberto, establecerte primero su estructura, su morfología del libro. Tiene un prólogo, una introducción, pero algo muy importante es, en ocasiones, dicen que los abogados tienen una terminología propia, como los contadores, como los ingenieros. Entonces, hablar de que una prueba es ad hoc, que es idónea, que tiene ciertas características de concurrencia o única, a contrario sensu, todos esos términos es necesario que los maneje un joven, un adulto, un jurista que se considere como tal. Entonces se inicia con una serie de términos. Al que le hemos tocado, pues es una terminología para poder dominar el derecho procesal. No vienen todos, vienen los principales y instrumentos que sean utilizables por el joven jurista. Bien, como tú lo afirmabas, Roberto, también tiene unos aspectos históricos. Aunque reflexionaba yo, como lo comenté, que en ocasiones darles mucha historia o decirles qué ocurrió en el pasado, olvidándonos de qué pasó, qué es el presente y el futuro de las pruebas, eso me preocupa mucho. Como tú lo señalas, sí tiene un antecedente histórico. Sí hablamos de Grecia, de Italia, de España, sí, pero con la única finalidad, como tú lo señalaste, de darle una cultura al abogado, de que sepa que todo el mundo se preocupa, ¿sí?, por la historia y cómo han surgido las pruebas. Yo te comentaría, creo que si lo encontramos en la Biblia, alguien le dice a ese señor, a esa persona, ¿sí?, quien todos lo conocían como Jesús, le dicen, ¿tú eres el rey de los judíos? Y él contesta, ¿tú lo dices o te lo dijeron? Y si podemos observar en la historia, se marca como pues la primer confesional. ¿Era una confesional o cuando él le devuelve la dubitación es precisamente lo que no sería una confesional o lo que una dinámica de prueba tendría que ser en la actualidad? Que así fueran las confesionales, en forma sencilla, y que que no fueran formalismos para hacer las preguntas. Ahí está un poquito de esa historia. Y no en esa misma situación tenemos en el proceso de Cristo del maestro Burgoa Orihuela, tenemos que los testigos que firmaron la sentencia de el Cristo precisamente eran hombres públicos a los cuales no se les podía dar la idoneidad en la prueba. Entonces no surgimos ya con si la prueba testimonial era idónea o no era idónea. De ahí tal vez que la historia sea importante tocarla, ¿sí? Y si quieres más allá, porque tú hablabas de Grecia, ¿sí?, a un señor que le establecen que si él declara que es mentira todo lo que le ha dicho a la juventud, que todo lo que él enunció como conceptos propios es mentira y que él no quiere alterar a la juventud, y por ello lo liberarían de tomar cicuta, ¿sí? Obligaban una declaración. Y dijo Sócrates, prefiero la dulce cicuta antes
de que yo corrompa mis ideas. Entonces no teníamos de ahí también un vestigio de la prueba confesional. Entonces la historia ha sido precisamente la que nos narra Grecia con la oralidad, Italia con la oralidad, y quién bromea y quién sonríe, ¿sí? Un señor llamado Piero Calamandrei, en donde hablaba de la trilogía procesal, y esa trilogía procesal decía que cuando las partes saben llevar el juicio y el juez sabe dirigirlo, ¿qué ocurre? Se llega al feliz destino de una sentencia. Y este camino que son pruebas, es precisamente probar, convencer al juez de que se está tomando o se está llegando a una verdad histórica, a la que quiero demostrar dentro de mi juicio. Por ello ves que la historia es muy importante, sin embargo, señalo, es una historia pequeña, breve. España empieza a tomar las pruebas, pero las empieza a enclaustrar en procedimientos escritos. Hoy, en la actualidad, ¿cuál es el boom? ¿Sí? Los juicios orales. ¿Qué quiere decir? Que después de haber caminado mucho en la historia, estamos volviendo a Grecia, estamos volviendo a la oralidad. Entonces, es muy importante considerar si es correcto o no volver a esa oralidad. Y si cada una de las pruebas que vamos a platicar serían idóneas que tomen esa oralidad. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. Bien, estamos entrevistando al doctor Jaime Daniel Cervantes Martínez. Él es juez 63º del Civil en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Maestro. Sí, gracias, doctor. Doctor Cervantes, aquí estamos muy interesados en su libro, y yo quisiera que nos pudiera señalar la clasificación de las pruebas en relación en el tema que estamos tocando. ¿Cómo se daría la clasificación? ¿Cuáles son y cuál sería su clasificación en este caso de las pruebas? Mira, con mucho gusto te contesto. Una, yo le llamo las pruebas clásicas. Las pruebas clásicas, como decíamos, es las que han venido con la historia y se han repetido. Tendríamos la confesional, tendríamos la testimonial, tendríamos la documental pública y privada, tendríamos la inspección judicial, la prueba pericial, las pruebas que han sido clásicas, y las que defiende mi libro, que también se encuentran, son las pruebas científicas. Estas pruebas científicas no son otra cosa más que los avances tecnológicos que han venido a ser una fortaleza en los juicios. Ejemplo, el ADN en el reconocimiento de los hijos. Se decía que hay un porcentaje del 98% de exactitud, ¿sí? Entonces, esta prueba ahora se marca como idónea para el reconocimiento de hijos, ¿sí? Entonces, esta prueba científica es muy importante. La otra es la robótica que mucha gente lo veía en la cuestión industrial, en la cuestión de automovilismo, ¿sí? Se veían robots gigantes. Sin embargo, lo podemos ver que hoy se introduce en la medicina, y en la medicina lo tenemos como operaciones que se hacen de una nación a otra nación, estando el profesionista, el especialista, el cirujano en un país, y el robot está en otra nación, se está realizando la operación, se están dando instrucciones vía computación, y entonces tendremos que preguntarnos que si falla la operación, ¿de qué negligencia podríamos hablar? Una, falló el robot, no lo precisaron con cuestiones de milésimas,